es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, y hoy puedo escuchar tu voz de santidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Hola, bienvenido a un episodio más de Búnker Divino. Te damos las gracias por tu sintonía, gracias por sacar estos minutitos para estar viendo palabra de Dios, palabras realmente de Dios, solamente refugiarnos en lo que dice su santa palabra. Vamos esta semana a terminar el análisis que hemos hecho las 2 últimas semanas y con esta la tercera semana de Efesios capítulo 5. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida y este día vamos a concluir con los versículos Efesios 5, 15 al 20. Antes vamos a tener una palabra de oración. Te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra seas tú que nos hables a cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 5, 15 al 20 nos da unas razones. Acuérdense que vimos andar en amor, andar en luz. Y ahora vamos a ver cómo podemos andar en sabiduría. Esta semana nos va a enseñar como una escalera de cómo nosotros podemos llegar a ser el individuo, la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Así que es muy importante y es algo que va en ascenso. Vamos leyendo y vamos a ir leyendo y analizando un poco lo que el Señor nos quiere decir. Efesios 5:15. Entonces mirad con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo primero que nos dice aquí es que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros tenemos que velar cómo andemos. No podemos dejar algo a la deriva, algo a lo que nosotros entendamos, a lo que alguien imaginó. Nosotros debemos que cuidadosamente ver cómo nosotros estamos andando, dónde estamos poniendo nuestros pasos, qué estamos haciendo, porque debemos andar como personas sabias, no como necios. El necio no sabe a dónde va. Y dicen que quien no sabe a dónde va, ya llegó. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros debemos saber hacia dónde vamos, debemos saber cuál es nuestro norte, debemos saber atrás de qué estamos. Debemos andar como sabios. ¿Cómo andan los sabios? Los sabios tienen un planteamiento de vida. Como ellos saben hacia dónde van, hacen una especie de plan para llegar a ese destino. Los necios, como no tienen ningún plan, es como decimos a lo que coja mi bon. Entonces lo primero que nos dice, hagan un plan en su vida, hagan algo, un orden de lo que quieren alcanzar. Y esto, ojo, no se aplica solamente a la vida cristiana. Recuerden que la vida cristiana no es una camisa que me pongo y me quito. Estamos hablando de un estilo de vida. Entonces, como es un estilo de vida, estamos hablando de algo que nosotros tenemos que hacer en todas nuestras tareas. Cuando yo me propongo, por ejemplo, yo pienso, quiero ser ingeniero, de una vez me llegan una serie de planes a la cabeza. Yo tengo que entrar a la universidad. Para entrar a la universidad tengo que
conseguir cómo voy a pagar esa universidad. Cuando esté en la universidad tengo que sacar un tiempo para estudiar. Entonces, todo esto son planes que yo hago para lograr mi objetivo. Lo primero que me está diciendo aquí el apóstol es que para arrancar yo tengo que tener un plan de vida. Y sabemos que lo que estamos aquí, tenemos ese plan de vida ya trazado. Y lo que vamos a descubrir es cómo podemos alcanzar ese plan de vida. Entonces, oigan lo que nos dice el versículo 16. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando nos vamos a otras versiones, nos dice, rediman el tiempo, sáquenle el jugo al tiempo. Cuando nos vamos a la palabra original, lo que habla de redimir es como cuando uno compraba un esclavo y lo liberaba. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que lo más importante que tiene un ser humano en su vida es el tiempo. Es el activo más importante. Por eso nosotros vemos que las personas exitosas miden el servicio que dan, lo miden en tiempo. Y ponen un tiempo y dicen, ¡pam! Y te cobran por el tiempo que duraron. No por los conocimientos que dieron, no por el aporte, no por el desplazamiento, sino el tiempo. Porque lo único que nosotros no podemos volver atrás es el tiempo. Nosotros tenemos 24 horas cada día, 60 minutos cada hora, 60 segundos cada minuto, 7 días cada semana, 12 meses cada año. Y cada momento de eso, el Señor nos dice, si quieres ser sabio, tienes que aprovechar el tiempo, tienes que redimir el tiempo. Les voy a poner una gráfica de cuando estaba estudiando esto. Me puse a ver una aplicación en el celular que mide tu tiempo en pantalla y eso dice cosas increíbles ahí. De verdad que dice cosas increíbles. Por ejemplo, nosotros tenemos un tiempo que es de trabajo, que ese no lo podemos negociar, porque debemos trabajar. Dice el apóstol que el que no trabaja no coma. Ahora, ese tiempo yo lo calculé, más o menos, le voy a dejar la gráfica y si a alguien le interesa, le puedo mandar el Excel que yo hice para ver si se adecua a lo que ustedes quieren hacer. Pero la gráfica dice que el 70% de mi tiempo se me va en eso, en trabajo y preparación para trabajo. Ese tiempo es de trabajo, ese tiempo ya yo lo estoy invirtiendo en trabajo. Ahora, donde viene mi administración del tiempo, donde viene mi rendir mi tiempo, mi aprovechar mi tiempo, es en el 30% que me dio a mí de la parte que no estoy trabajando. ¿Qué hago en ese 30%? Ahí pongo un horario de las cosas que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Comida, cena. Es marcar tu tiempo, a ver qué haces. Y es un ejercicio muy interesante porque nos enseña lo que nosotros estamos haciendo con nuestro tiempo. Y a veces vemos, no, que 5 minutos hice esto, 5 minutos hice aquello. Y no es nada. Yo lo dividí en cosas beneficiosas y cosas cuestionables, de beneficioso valor y de cuestionable valor. Ojo, no les estoy diciendo que hagan necesariamente lo que yo hice. Lo que les quiero dejar dicho es que nosotros tenemos que redimir nuestro tiempo. ¿Cuántas horas nosotros estamos perdiendo al día? Que al final del día, al final de la semana, no nos aportan nada. Nosotros no sabemos qué tiempo vamos a estar aquí. Y es lamentable que el tiempo que estamos, el tiempo que Dios nos da, lo invirtamos en cosas que no son redituables para nosotros. No es que todo el tiempo tú vas a tener que hacer algo que sea beneficioso, pero tiene que haber un equilibrio en tu vida, tiene que haber un objetivo en tu vida. Acuérdense que los sabios andan con un objetivo. Y cuando usted anda con un objetivo, usted quiere cada día ser mejor para alcanzar ese objetivo. Usted se traza las metas que necesita para llegar a ese objetivo y el tiempo que le va a tomar. Entonces tú tienes que equilibrar. Tú eres una persona completa y lo único que el dinero no puede comprar como bienes de lo que tenemos nosotros es el tiempo. Nosotros tenemos que cuidar nuestro tiempo, tenemos que administrar nuestro tiempo.
cuando nosotros leemos un libro, cuando nosotros aprendemos un oficio, cuando nosotros hacemos algo constructivo con nuestro tiempo, estamos redimiéndolo porque estamos haciendo algo que nos va a dar valor. Pero cuando nosotros desperdiciamos ese tiempo o lo pasamos en nada o, ay, me la pasé viendo memes, viendo, ¿qué ganamos con eso? No ganamos dinero, no aprendimos nada. ¿Qué ganamos? Y eso es lo que me está diciendo el apóstol. Tú tienes que andar, tú tienes que vivir como sabio. Y como vivir como sabio requiere que tu tiempo tú lo uses bien, lo administres bien. Entonces, oigan, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Wow. Nosotros no podemos andar como sin saber o como si no nos importa lo que es la voluntad del Señor. Ojo, miren cómo vamos escalando. Anden como sabios, o sea, hagan un plan de vida. Después, administra tu tiempo para que ese tesoro que se llama tiempo que tú tienes sea de utilidad, lo redimas, te sea redituable, lo monetices, como el término que se usa ahora, lo monetices el tiempo. Ese es el término, monetizar tu tiempo. Entonces ahora me dice que yo no debo ser insensato. Si nos vamos a algunas versiones de la Biblia, oigan cómo dice, procuren entender, traten de entender. Nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos andar en la voluntad de Dios. Porque si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo voy a andar en la voluntad de Dios? Entonces, es algo como que se cae de la mata, pero él no los especifica. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo yo lo voy a conocer? Hay dos maneras buenas de conocerlo. Número uno, leyendo su palabra. Es la palabra de Dios. O sea, si yo quiero saber lo que Dios quiere que yo haga, está en su palabra. Sí. Sencillo. Está en su palabra. Así que si yo quiero que Dios saber la voluntad de Dios para cualquier momento de la vida, en especial para mi vida, yo tengo que leer su palabra. Yo tengo que entender lo que Dios me está diciendo en su palabra. Entonces yo tengo que dedicar de ese tiempo que estoy redimiendo, tengo que dedicar tiempo a leer su palabra. De paso, consejo, lo puede hacer a cualquier hora del día, pero las personas que han estudiado saben que a la mayoría, cada quien tiene su individualidad, pero generalmente en las horas de la mañana uno está más receptivo a lo que es la palabra de Dios. Así que si estamos más receptivos a lo que es la palabra de Dios, es un buen momento para dedicárselo a Dios. Recién levantadito, planear cómo nos levantamos en la mañana y le dedicamos ese primer momentito a Dios, ese momento en que el cerebro está despertando, que ese cerebro está sin las preocupaciones que nos encontramos durante el día, sin las dificultades, que generalmente el ambiente está en calma, está todo tranquilo, porque la mayoría de las personas están acostadas o no se está haciendo tanta bulla para respetar lo que están durmiendo. Entonces aprovechamos ese momentito en la mañana. Es de gran bendición. Y le buscamos a Dios entender cuál es su voluntad en sentido general y su voluntad hacia mi vida. El otro punto en el que debemos saber para entender la voluntad de Dios es que la conversación es una persona que habla y otra persona que escucha. Estamos hablando, escuchándolo a Él cuando estamos leyendo su palabra. Pero nos falta la otra parte. Y la otra parte es hablar con Él. ¿Y por qué nosotros hablamos con Él? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Así que, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para entender la voluntad de Dios? Tenemos que orar, tenemos que sacar tiempo para orar, tenemos que estar en oración constante el día entero, pero hay que sacar un momento especial para hablar con Él, para
decirle a Él cómo nos sentimos, para decirle a Él los desafíos que tenemos, las cosas que tenemos. Entonces, esa conversación con Dios, orar, estudiar su palabra, nos va a hacer conocer su voluntad. Gracias les damos por estar viendo este video. Le agradecemos sobremanera. Esta semana lo vamos a dejar hasta aquí. La semana que viene vamos a darle la conclusión a este tema de cómo debemos andar en sabiduría. Dios te bendiga. He comprendido que mi esfuerzo como humana fue insuficiente para hacer tu voluntad. Pues cuántas veces en mi vida te he fallado, que me avergüenzo solamente con pensarlo. Pero la senda por donde antes caminé, tantas caídas en ella experimenté. Más te acercaste sin fijarte en mis errores y me diste la mano, me tomaste, me sanaste, Señor. Padre, te damos las gracias porque nos has dejado la guía para saber cómo debemos andar en este mundo. Señor, enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, acompáñanos, y que todas las personas que están viendo este video sientan la confianza de venir a ti, como estén, Señor. Toca sus corazones y ayúdalos a andar en sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de estas cadenas. Con mi esfuerzo no bastó para aliviar todas mis penas. Fue por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó, tu gracia me salvó.